grabando. What? Ahí va. Bien, ¿cómo viene el resto de respuestas? Ok, mucha gente ya casi lo terminó al práctico. Nos faltaría el 7 y tenemos algunas personas que están... por lo menos las personas que escribieron dicen que llegaron hasta el final. No sé el resto. No, tampoco se pongan mal si no han llegado a hacer mucho. Que la idea era, bueno, creo que el viernes estuvimos haciendo hasta, hicimos el uno, al menos con Simpson. Hicimos creo que hablamos un poquito del 3 de cómo hacer los intervalos. Y nos quedaba hacer básicamente el 4 que había que hacer un poco de lápiz y papel, ¿sí? Em, hubo, alguien tuvo problemas para hacer el 4, se encontró con algún problema. Hay gente que quizá lo quería hacer con un loop y, o sea, no está mal, es posible resolverlo así. em, pero recuerden que no hay una... Como que la tolerancia no... O sea, ¿cómo sabríamos la tolerancia si hiciéramos un loop en la cantidad de intervalos? ¿Sí? Eso es una pregunta que hay que hacerse en ese caso. ¿Sí? Em, ¿Y cómo lo encararon en el caso de hacer un loop, hacer un bucle? Ajá, ¿y el error con qué? ¿Con la integral exacta? Ok. O sea, le diste como argumento de la función el valor de la integral exacta. Claro, pero ahí la siguiente pregunta es, ¿cómo calculaste el valor del integral exacto? Claro. Wolfram alfa. Bien. Sí, suena. Una cosa que sí podría ser interesante es. Acá hay que pensar, digamos, en que no tenemos valor verdadero con el cual comparar. Sí, el ejercicio 2 en el que había que comparar con el valor verdadero, es para probar que las cosas estén bien. ¿Sí? Normalmente uno cuando recién empieza a trabajar con estos algoritmos y arma un algoritmo, se fija si están dando bien eh, con algún caso de test. ¿Sí? El caso de test normalmente es algo de lo cual nosotros ya sabemos la solución. ¿Sí? Pero nosotros siempre vamos a querer esto, usarlo para problemas que todavía no sabemos cuál es la solución. ¿Sí? Entonces, eh, normalmente no suele ser una opción tener el valor real. ¿Sí? Hay que siempre pensar en eso. Entonces, una de las razones que queríamos hacer es que justamente lo hicieran en lápiz y papel y estaría bueno que use las derivadas para sacar ese valor. Pero también otra cosa que se puede hacer es, em, vieron de la misma forma que vamos viendo cuando llegamos a una raíz, ¿sí? Cuando hacemos varias iteraciones, si llegamos a una raíz, en realidad lo que estamos viendo es qué tan chiquito se va haciendo el valor de la función en ese punto. Se puede hacer algo muy similar, quizá comparando pasos, ¿sí? O sea, a medida que vamos aumentando nuestro n, guardamos la solución del paso anterior
y hacemos la comparación entre la solución anterior y la solución nueva que estamos sacando en un paso nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es un mecanismo que podemos implementar y decir, bueno, si ya no puedo mejorar, ¿sí? la forma en la cual estoy calculando mi integral, que la forma de hacerlo es justamente comparándola con una solución anterior, entonces podemos usar una tolerancia de ese estilo. ¿Sí? Creo que eso es como un desafío un poco más interesante que directamente hacer un loop y compararlo con un valor real. Y eso es una forma en la cual se puede encarar también el problema. Y es una forma en la que se encaran varios problemas numéricos. De hecho, bueno, es una forma como lo hace el 7, ¿sí? Como en el tipo de problema que está resolviendo el 7. Em, pero bueno, el 4 sería más que nada poner un poquito de- de lápiz y papel y terminar de sacar el n a partir de eso. Con el 5, ¿alguien ha tenido problemas para usar SciPy? Yo no tuve un problema, pero tuve algo raro, digamos. Sí, ¿qué pasó? SciPy lo que te retornaba siempre el valor de la integral y el error. Digamos, Sí. como en una tupla creo que era lo que lo hacía. Ujú. Y cuando, digamos, si bien cuando le ponía, no sé, que el valor de la integral sea igual a SciPy, me lo marcaba como error, porque me dice, o sea, digo, cuando le ponía un solo valor al que retorne, me retornaba tupla, pero me Sí. lo marcaba bien. Ahora, cuando le ponía dos valores para que lo retorne a la integral a un valor y el error a otro, me lo marcaba como error, pero andaba perfecto. Eh, Debe ser porque quizás lo que está devolviendo no es una tupla, sino capaz que es una clase. A ver. Ah, no. Estoy leyendo la documentación. Eh, no, por lo que veo, pareciera que está bien que sea una tupla. A fin de cuentas terminaba andando, así que no le di mucha bola tampoco. Eh, a ver, podemos probarlo de última pantalla un ratito. Ahí muestro pantalla. Creo que estamos. Acá estoy en la documentación de SciPy. Sí, nos dice que nos calcula una integral definida y los parámetros que sí o sí tenemos que tener son la función, el a del intervalo y el b del intervalo, ¿sí? Y nos dice que a la función la intenta integrar incluso con un intervalo que posiblemente sea infinito. Así que eso está bastante piola. Y esa era digamos que es la única herramienta que podíamos usar para resolver el ejercicio 5A. El 5B supongo que con cualquier otro paquete de SciPy, es un módulo de SciPy, se podía hacer. Entonces, bueno, nos dice que si vamos a usar el infinito o el menos infinito, hay que usar el infinito de NumPy. ¿Sí? Así que una forma de probarlo a eso era, acá directamente la documentación siempre. Algo interesante de esta documentación de SciPy es que casi siempre para cada función tenemos ejemplos de uso, así que eso nos viene bastante bien en este caso. Entonces podemos seguir esto como un tutorial y así terminar de resolver el problema. Pero básicamente lo que habría que hacer es crear la función e a la menos x cuadrado, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande la letra por las dudas. Entonces, desde SciPy podemos importar integrate. Entonces, básicamente si nosotros hacemos integrate, perdón, tenemos que armar la función. Vamos a armar nuestra función como una lambda. Eh, ah, pero me faltaba.
importar NumPy. Si no, esto va a llorar cuando quiero meter un infinito. Entonces nuestra función que queremos hacer es lambda x que nos devuelva la exponencial de menos x al cuadrado. ¿eh? Entonces nuestra función, vamos a probar nuestra función en 0 es esto, nuestra función en 1 es eso que tiene sentido. Así que lo que quisiéramos usar ahora es integrate.what de nuestra función, el menos infinito y el infinito. Sí, ahí es lo que devuelve es la integral y ahí devolvía el error de integración, ¿no? Integral y error, sí. Bien. Eh, claro, nos da una estimación del error absoluto que se cometió al conseguir el resultado. Y está bastante bueno el error, ¿no? Es bastante pequeño para una integral indefinida, lo cual no, nos viene bastante bien. Que esto era pi sobre 2, ¿no? La integral de esta función era pi sobre 2, ¿no? Raíz de pi sobre 2 creo que era. Raíz de pi sobre 2. Puede ser. No, no me acuerdo. Pero por ahí. Entonces, claro, vos lo que habías probado, Santiago creo que era, tratar de meter esto acá. Y así funciona. No sé si vos lo querías meter en una Así tupla. funcionaba perfecto, pero en el, digamos, en el IDE me lo marca como error. No, lo hacía sin paréntesis. Ah, te No lo recuerdo marca bien. el PyLint. Claro. Sí. Eh, claro, sí, bueno, eso ya es un tema del IDE. Realmente no sé por qué lo hace. Pero bueno, esas son cosas configurables. Pero sí, eso a veces los puede perder. Así que hay que tener un poco de cuidado a veces con los IDE que les corrigen cosas. Si ya saben usar la librería, no pasa nada, pero probablemente la gente que recién lo está usando, si ya eso te lo marca como un error, Eso me pasó, eh, sí. te hace confundir. Sí, sí, sí. Eso habría que pegarle una revisada en algún momento. Pero bueno, se pudo seguir más o menos. Supongo que ya la mayoría lo había hecho este ejercicio, pero no sé si les había quedado dudas de cómo usar SciPy, o capaz que lo pasé muy rápido, no sé. ¿Tuviste que reinstalar la extensión de Python en VS Code? Uf. Sí, sí, una cosa que tiene VS Code es que lo están haciendo todo, lo están rearmando todo el tiempo y está con una idea así de algo muy software abierto que se actualiza todo el tiempo, pero me parece que se están pasando un poco de rosca con la cantidad de actualizaciones que le tiran. Más allá de que anda bastante bien dentro de todo, pero hace algunas cosas raras VS Code a veces. Bien, entonces había gente que estaba recién terminando el 5. Al 6 le han podido pegar un vistazo, alguien se quedó perdido acá de cómo resolverlo. ¿Qué sería de cero? D de tita o de teta. Para para los valientes se dice el nombre de verdad, pero eh, claro, exacto, en realidad es el diferencial de teta y esta es básicamente lo que quiere decir es que esta es la variable sobre la cual estamos integrando, ¿no? Eh, o sea, básicamente nuestro alfa acá es algo fijo, ¿no? Ya sabemos cuál es el valor de alfa. Lo que se está moviendo acá es el teta que está acá en el seno cuadrado a la derecha.
Exacto, es como que tiene un 1 en el denominador. Eh, se- Benjamín pregunta, hablando sobre el ejercicio que tengo, ¿no entendí si al final comparamos o no con la integral exacta calculada previamente a mano? No, no, la idea no es calcular la integral, la idea es usar lo que vieron en el teórico, ¿sí? En el teórico vieron unas fórmulas que a ustedes les permiten, perdón, de aula virtual, eh, que a ustedes les permite dar una cota del error, ¿sí? Entonces, a partir de esa cota del error, ustedes pueden conseguir la cantidad de intervalos que necesitan. Y para eso es necesario derivar la función. En realidad, la cantidad de veces que derivan la función depende del método que estén usando. ¿Sí? No me acuerdo, creo que estaba al final, había puesto una tabla al final, él vio en una de las clases. En la 14 creo que está la tabla. 14. Aquí. Eh, Acá. Ahora, había una que estaba basada en la cantidad de intervalos, ¿no? Es el H es la... Ah, ¿qué tal? H es Cierto. B menos A sobre N. O Exacto. sobre N menos 2, algo así, no depende del método. Sí. Me perdí. Sí. Básicamente, lo que ustedes tienen que conseguir acá es usar esta fórmula, ¿sí? En este caso, creo que había pedir trapecio y Simpson. Entonces deberían hacer la derivada segunda de la función que está adentro y hacer esta cuenta, ¿sí? Reemplazando, como dijeron los chicos arriba, antes, h por b menos a sobre n. Entonces ahí básicamente lo que hacemos es despejar el n, ¿sí? Em, y lo mismo para Simpson. Nada más que para Simpson hay que hacer derivada cuarta, entonces hay que meterle un poco más de pila. Bien, genial. Em, sí, después, bueno, el otro giro que se le puede dar es, bueno, pueden hacer un for en la cantidad de intervalos que están usando, pero nunca, o sea, no es conveniente comparar con la solución exacta. Acá estamos suponiendo que no la tenemos. Así que una cosa que se puede hacer es comparar una solución con la anterior y ver qué tan cerca están una de la otra. Y cuando ya no podés mejorar mucho, de la misma forma que a veces que cuando vos haces bisección no podés mejorar mucho tu punto y ya llegaste a una tolerancia, te quedas ahí. Eh, bien. Entonces vimos ejercicio 4, ejercicio 5, un poquito, cómo se hace SciPy. El ejercicio 6, le podemos pegar una revisada. No sé si alguien se había quedado con el 6. Eh, Fue igual a 0. Eh, Bien. ¿Qué se supone que tiene que pasar? ¿Y qué se supone que tiene que pasar cuando tenés una amplitud 0 en un péndulo? ¿Qué quiere decir tener un alfa igual a 0? ¿Está fijo el equilibrio? Y lo que quiere decir es que en realidad el péndulo está sin moverse, ¿no? O sea, está ahí. Se quedó, se quedó trabado. O sea, que no tendría, o sea, no tendría ningún significado eh, pedirle el periodo a eso, ¿no? No sé no sé al final si eso se decía que era infinito o que era cero el periodo.
Eh, no recuerdo, Nico Mari, pero ¿se acuerdan cómo era? No, o sea, en realidad te da un número, pero lo que pasa es que la interpretación de ese número es como el periodo es como un límite del periodo, digamos, para ángulos pequeños. O sea, te da exactamente la fórmula para el péndulo, la, no sé si la ven en física uno, pero la que no usa la aproximación de seno de tita igual a tita. Este, pero te da Mm, un número, digamos, en definitiva. claro. O Eh, sea, es más física la interpretación, digamos, no tan matemática. sí, ¿cómo es? Claro, el péndulo ideal. Exacto. Sí, probablemente la gente que no vio física, creo que la mayoría de la gente de computación recién ve física en cuarto. Así que, Ah, claro, los de compu no tuvieron física, claro. 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 Así que, bueno, de última le podemos pegar una revisada un ratito. Eh, mm, lo hago un ratito y de última después le dedicamos un poco más de tiempo al 7, que puede ser un poco más pesado. Eh, vamos a abrir VS Code entonces. Bien, yo estoy medio perdido donde estamos. Bien. Ah, tenemos que hacer una carpeta nueva. ¿Teníamos algo en el Git? Yo pushé lo del viernes, A ver, hoy, hace un rato. bien. Entonces teníamos una carpeta. No, yo no quería hacer nada. Esto. Hacemos el ejercicio 6. Lo que podemos hacer es una función que nos calcule. No me acuerdo si eso era lo que se pedía, pero exacto. Tenemos que hacer una función péndulo que reciba una longitud L en metros y un alfa en forma de un número entero entre 0 y 90, que transforme ese valor a radianes y devuelva el periodo del péndulo de longitud L. A ver un poquito. El péndulo simple, esto es lo que normalmente le enseñan a la gente cuando está viendo el péndulo simple, es que es un sistema ideal en el que, bueno, la masa no tiene rozamiento con el aire, no tiene rozamiento con nada, y se cuelga una masa de un hilo que nadie puede doblar, ninguna fuerza puede doblar, y entonces está agarrado desde un solo punto, arriba de todo, y se lo suelta en algún ángulo. En este caso acá le pusieron teta en vez de alfa, pero básicamente el alfa sería este. Y entonces una vez que se lo suelta, lo que hay que hacer es calcular, en nuestro periodo básicamente nos dice cuánto tarda en hacer de vuelta cada ciclo. ¿Sí? Entonces básicamente esa es la cuenta que estamos terminando de hacer. Bien. Entonces vamos a ver si podemos programar eso. Habría que hacer entonces una función péndulo que va a recibir una longitud y un ángulo. Vamos a ponerle alfa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es a la longitud la tenemos que convertir en radianes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Dividido 180 y multiplicar por pi era. Exacto. Ujú. Muy bien. Entonces, nuestro Yo también creo que hay alfa. una función de NumPy que te lo convertí en radianes. Ajá. Eh, Rad to Deg. Bueno, supongo que es Deg to Rad. Qué piola. Bueno, pero vamos a hacerlo de una forma un poco más tradicional.
Entonces, a nuestro alfa lo tenemos que multiplicar por pi y lo dividimos por 180. Exacto. Recuerdan eso, ¿no? Bueno, pi radianes significa 180, que es toda la vuelta, así que con eso directamente ya conseguimos nuestro ángulo en radianes. Y nos faltaría conseguir. Ahora, básicamente, lo que tenemos que hacer es importar alguna de las funciones que hicimos antes, ¿no? Eh, a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestro ejercicio 1 y lo que tenemos hecho es Simpson. Así que vamos a hacer Simpson. Y definir la función a ver qué integral. Bien, genial. Exacto. Tenemos que definir, sí, lo que conviene acá es definir nuestra función. ¿Sí? Vamos a definir esta función que es periodo. Vamos a ponerle. Y lo que recibe es la longitud, el alfa en radianes por las dudas. Y básicamente eso. Así que lo que tenemos que hacer es, Eh, sí, Cuando después va a querer llamar a Simpson con esa función y Simpson toma una función que recibe una sola cosa, entonces si la define ujú, así, tendría que aplicarla parcialmente con una lambda o algo. ujú, Entonces, por ahí conviene definirla adentro de péndulo mm, y sí, usar el alfa rad ahí. sí, Yo puede hice ser. eso, no sé. Sí, sí. Esa es una forma, definitivamente. Pero de última vamos a hacerlo un poquito más tranquilo ya que estamos. Em, entonces, claro, lo que nosotros queremos hacer es integrar lo que está adentro, ¿no? Como que el último, o sea, la última cosa. Ah, de hecho, ni siquiera necesitamos la longitud, ¿no? Realmente necesitamos alfa rad. Recuerden que esto que está acá afuera lo podemos hacer solamente al llamarlo después de hacer la integral, ¿no? Así que solamente necesitamos integrar esto que está adentro. Y entonces, claro, igualmente tenemos que generar básicamente un teta que vamos a recibir. ¿Sí? Entonces, nuestra función va a ser directamente return 1 sobre, o vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Nuestro determinante es la raíz cuadrada de 1 menos el seno de alfa rad sobre 2 al cuadrado por p punto el seno de beta al cuadrado. Y, recuerden que seno cuadrado es justamente solamente hacer el seno y elevarlo al cuadrado. Y entonces lo que retornamos es 1 sobre Denominador sería. eso. Gracias. Porque se me cruzan las palabras. Bien. Entonces, nosotros ahora tenemos nuestro péndulo, por lo menos nuestra funcioncita para el periodo. Y ahora lo que habría que hacer es, vamos a terminar de armar nuestra fun periodo, que va a ser lambda a x o a la teta, lo lleva a periodo de alfa rad. Entonces esa es la función que nosotros ahora queremos integrar. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es, bueno, nuestra integral va a ser Simpson en AP, perdón, de la función, sí, creo que lo teníamos. A nuestra función Simpson lo que hace es recibir una fun, una un b y una cantidad de intervalos. Entonces, vamos a necesitar la fun periodo.
Nuestro intervalo lo tenemos ahí arriba, ¿no? Hay que hacer el A de 0. Ups. El 2 es pi sobre 2. Y la cantidad de intervalos, no sé, ¿qué cantidad de intervalos quieren que ponga? 16. 10.000. Pondría algo de última en el medio. Pero. eh, sí, digamos que el intervalo no es muy grande, ¿no? Así que 2, a la 10. Vamos a hacer 2 a la 10. A ver qué pasa. Eh, creo que vamos a tener error numérico ahora. Entonces, una vez que calculamos esa integral, lo único que nos falta conseguir es periodo. Es básicamente, nosotros ya con esto calculamos todo lo que está acá adentro, así que lo único que hay que hacer ahora es multiplicarlo por 4 y por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, que para nosotros es 9.8. Ahora estoy teniendo miedo de que long puede llegar a ser algo reservado. Así que vamos a cambiarlo. Me parece que long puede llegar a ser una palabra reservada. Eh, a eso lo multiplicamos por esto y por nuestra integral final. Así que podemos imprimir en pantalla. Tenemos un periodo de. Vamos a hacer una f-string. Ups. Y vamos a retornar también periodo. Bien, esto parece que tiene algo de sentido. Así que vamos a tratar de correrlo. Vamos a ver si se rompe. Desde ejercicio 6 queremos importar péndulo. Y ahora calculamos péndulo de, no sé, 10 y 15 grados. Bien, algo se rompió. Ah, a ver, un periodo. Y en teoría, esto debería andar bien. Eh, el punto 2f, lo único que hago con esto es decirle que esta variable me la imprima con 2 decimales. No tengo ganas de que me imprima muchos más números. Igual esto también lo tengo que ¿Será terminar de porque revisar. tenés el nombre? Me parece que está entendiendo que en el scope de la función periodo es variable y tiene el mismo nombre que la función periodo que está afuera, entonces no la sale a buscar afuera porque ya la encontró adentro y después dice que la usaste antes de declararla porque tenés la función periodo y después ¡Qué usas periodo tarado! como variable. Claro, sí, sí. Vamos a meterle un nombre acá. Claro, se debe estar reconfundiendo también con esto. ¿O no? Me parece que puede ser eso, sí. Sí, tiene sentido. Bien, bien, anduvo lo del formato. Siempre me olvido cómo es. Eh, bien, ¿se pudo seguir, más o menos? Sí. Esto de la. O sea, les recomiendo fuertemente usar f-strings cada vez que imprime, porque
es la forma nueva, básicamente, en la que Python maneja mostrar cosas en pantalla. Claramente lo pueden hacer sin eso, ¿no? Pueden directamente no poner el print y ya directamente usar el periodo final, pero si a veces quieren poner un print, lo que está bueno a veces es, con esto ustedes pueden controlar la cantidad de decimales que están mostrando, lo cual es bastante piola cada tanto. Pero algo con SciPy. Ah, está bien. Si hicieron con SciPy no pasa nada, pero tanto laburo que hicimos para hacer nuestras propias funciones y no las vamos a usar. Sí, SciPy está. Obviamente la hizo gente con mucho más conocimiento y más tiempo, ¿no? Pero, o sea, si se ponen a ver el código de SciPy es una bestialidad. Y creo que usan cuadraturas gaussianas, que es algo que si lo vieron muy por encima, supongo, acá en el aula virtual. Ah, eso, probemos con alfa cero, gracias. Entonces, si probamos con un alfa de cero, el resultado me lo está dando igual, ¿sí? A menos que haya puesto el revés de las cosas. Sí, está bien. El resultado me lo está dando igual. Y creo que esto es. eh, No, está bien, es eso. Si fíjense que si yo pongo ese print y lo trato de traer a dos decimales, lo que hace es redondear, ¿sí? Por las dudas, para que lo tengan en cuenta. No es que les trunca el número. Entonces, si nosotros lo corremos con cualquier longitud y un alfa de cero, el, el bicho este lo va a seguir calculando, ¿sí? Pero ahí ya tenemos que pensar en si realmente esto tiene sentido o no del lado de la física. Y del lado de la física, un alfa igual a cero significa una amplitud de cero, lo cual quiere decir que al bicho este ni lo moví, ¿sí? O sea, al péndulo ni lo moví, lo dejé ahí como estaba y eso nunca se va a mover. Y bueno, no tiene ninguna acción externa ni nada de eso, ¿sí? Era solamente para pensar la pregunta un poco. Sí, que a veces podamos calcular algo y que no me tire error la compu, o sea, que lo haga la compu, no quiere decir que es algo que tiene sentido hacer, ¿sí? O primero hay que pensar un poquito antes de directamente hacer algún otro análisis sobre el resultado, ver si primero tenía sentido hacerme esa pregunta. Bien, hasta acá se siguió, más o menos. Bien, después subimos el código, cualquier cosa. Em, bien, entonces, básicamente, mm, lo que nos quedaría terminar de resolver es el 7. Y creo que había algunas cositas para agregar al enunciado. Creo que el otro día lo estábamos pensando con Mari y con Nico, y hemos quedado que capaz que estaba un poquito, capaz que podía llegar a estar un poquito incompleto para terminar de seguir las instrucciones. No sé, ¿quieren charlar un poco sobre eso? Nico, Mari. Sí, o sea, a ver, no sé si. A la última comparto pantalla ahí para ver el enunciado. Ujú. Eh, este, mm, sí, en realidad el problema que teníamos con esto es que no queda claro cuando decimos usar la regla de Simpson en el intervalo AB, este,
O sea, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿con cuántos intervalos? Porque todo lo que veníamos haciendo era las reglas de Simpson compuestas, digamos, y acá tampoco aclaramos si es la, bueno, sí, después acá aclaramos que es la regla compuesta, pero no aclaramos con cuántos intervalos. Eh, y entonces por ahí, para que tenga sentido esto, cada vez que se, o sea, cada vez que se habla de esta función, la S de AB, sería la función de aplicar la regla compuesta con dos intervalos. O por lo menos esa es la interpretación que le estábamos dando. Eh, en términos de cómo veníamos usando los nombres de las cosas en los ejercicios anteriores y en el teórico. Y con esa aclaración, todo lo demás no debería ya tener más ambigüedades. Sí, o sea, es esa aclaración sobre qué era exactamente esta función S de AB que habíamos puesto acá. Eh, Ujú. no sé si quieren que lo hagamos, o si alguien lo hizo. ¿Eso lo habían entendido? ¿Había alguna duda? ¿No? Vale, ok. Eh, bueno, hay dos maneras más o menos de hacer esto. Vamos a hacer primero una que es más fácil. A ver, yo para eso definí otra función para hacer la regla de Simpson simple. Claro, pero ¿cuál es la regla de Simpson simple? O sea, es la regla con dos intervalos. O sea, no usaron la misma función de Simpson que ya habían usado, que ya habían escrito en el ejercicio 1. Claro. O sea, y cuando ustedes dicen la regla de Simpson simple, ¿qué están diciendo? O sea, pero están diciendo esta que es eso, o sea, es la regla de Simpson con dos intervalos. Claro. Sí, sí, o sea, cabe la posibilidad de que si usan la fórmula esta, se ahorran un par de cuentas, capaz, por cómo está hecho el código de la otra con las listas y las cosas, pero bueno, no creo que sea tanto lo que se ahorra. Eh, ta, ta, ta. Entonces, implementar un programa que reciba como input una función, un intervalo y una tolerancia y calcule las cosas. Entonces, podemos llamarle Simpson adaptativa, app. Esto tiene que comer una función, un intervalo y un error, una tolerancia. Eh, nada más. Supongo que lo que va a devolver es el valor del integral. Bueno. Nico, no sé si Sí, podés agrandar el tamaño. sí, perdón. Siempre me olvido. Gracias. Claro, FA4, FAB sobre 2. Sí, sí, o sea, seguramente, sí, o sea, es lo mismo que la regla de Simpson este, con dos intervalos. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular, o sea, esto lo que va a tener es un gran if. Tenemos que calcular el error cometido. Ah, no, este va a ser el error real. Tenemos que calcular el error, la tolerancia de error, que es toda esta cuenta de este lado, del lado izquierdo. Y si eso es menor que 15 veces el error que queremos, hacemos una cosa y si no, hacemos otra.
Entonces, tenemos que calcular este Q, un Q1 y este Q2. Entonces, ¿quién es Q? Es S de AB. Acá podría ser una función auxiliar que haga esto. Llamémosle Simpson eh, simple. Un AB. Y supongo que la puedo definir acá afuera. Aquí, simple, un A, A, B. Y esta vamos a querer que haga lo mismo que esta de acá con dos intervalos. Lo podemos decir from 1 import Simpson. Y esta puede ser Simpson fun A, B, 2. Y no sé si me ahorré mucho, la verdad, creo que estoy escribiendo más, de hecho. Bueno. Esta va a ser con A y C. Bueno, podríamos definir acá C es A más B sobre 2. Esta es entre A y C y esta es entre C y B. Ok. Y entonces lo que vamos a necesitar es un if. If esto de acá, Q menos Q1 menos Q2 es menor que 15 por el error. No, el error. Vamos a querer algo. Y si no, vamos a querer otra cosa. Entonces, si esto es menor que el error, vamos a devolver Q1 más Q2. Q1 más Q2. Y en caso contrario, aplicamos el mismo criterio para integrar f en los intervalos AC y CB. O sea, con una tolerancia de error sobre 2. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que vamos a integrar de nuevo esta función, o sea, esta es la alternativa recursiva, ¿no? Que vamos a hacer de nuevo esto para cada uno de los intervalos. O sea, esto podríamos decir, esto va a ser Q1, no, va a ser entre A y C, Q2 es entre C y B, y acá esto le vamos a poner error sobre 2, y, y es igual a 1 más Q2. Esta es la manera fácil de hacerlo, y rápida. O sea, calculamos el criterio, si es el criterio lo devolvemos, y si no, nos metemos un nivel hacia adentro, o sea, partimos el intervalo en dos, le damos la mitad del error a cada uno y calculamos de vuelta. Y a su vez cada una de estas adentro van a hacer lo mismo, o sea, se llama a sí misma, digamos. Esa es una manera. Eh, sí, esto lo hice pensando que iba a ser más, escribir menos y parece que no funcionó. Eh, ok. Entonces, esta es una manera, tiene sus problemas de que, bueno, en general nunca es bueno hacer implementaciones recursivas, si bien son como muy fáciles de leer, eh, es lento. O sea, siempre va a ser lento hacer las cosas, o sea, hacer funciones que se llamen a sí mismas, digamos. Ahí vemos otra forma de hacerlo no recursivo. Esto, puedo guardarlo. Y
Y acá dice probarlo con esto. Bueno, primero veamos si anda. No necesito... No necesito nada. No, sí, NumPy o algo de eso. Entonces, importamos nuestra función. Definimos una función... O sea, la función esta. Capaz acá sí puedo usar. Entonces nuestra función come x y devuelve x por x de menos x al cuadrado. ¿Ok? Y Simpson adaptativa de nuestra función entre 0 y 1. No me dice una tolerancia, ¿no? No. Bueno, 1 por 10 a la... Bueno, me da algo. Acá tenemos cuánto vale cuál es el valor real, digamos, de la integral. Es 1/2 por 1 menos e a la menos 1. O sea, este número de acá. Y nosotros le dimos un error de 10 a la menos 5, o sea que esto debería coincidir en 4 cifras por lo menos. Coincide en 5, así que está bien. Eso ya, digamos, cualquier cifra extra que tenga por encima de lo que le dije de error siempre puede ser suerte, ¿no? Pero bueno, parece que funciona. ¿Alguna duda hasta acá? No entiendo bien los recursos. Sí, o sea, ¿no entendés esta recursión o la idea de recursión en general? No, o Sí. sea, ¿cómo la función se puede llamar a sí misma? Eso no entiendo. Magia. Magia de Python. Se puede. Ok. Eh, o sea, desde el punto de vista de Python, o sea, Python cuando lee este ejercicio, lo que hace es recordar los nombres de las funciones que pueden ser llamadas. Después, cuando llamas a una función, lo que hace es, ok, se mete en este contexto, o sea, en este scope, y dice, bueno, voy a ejecutar estas instrucciones una por una. Y a medida que las va ejecutando, cuando llamas a una función, lo que hace es chequear a ver si esa función está definida o no, digamos. Y puede estar definida afuera, como es esta. Y cuando llega a este punto dice, ok, ¿esta función está definida? Sí, sí está definida, y la llama de nuevo. O sea, a partir de este punto empieza a ejecutar estas instrucciones de nuevo, en un nuevo scope, digamos. Ah, bien. Y lo hace bien, o sea, lo hace, ¿en qué sentido lo hace bien? Este C se va a definir de nuevo acá adentro, pero no va a ser este mismo, ¿está bien? O sea, van a ser dos C distintos, o sea, digamos, y no los va a pisar, o sea, lo va a hacer inteligentemente. O sea, si yo acá tuviese, no sé, alguna cosa como print C, este me va a imprimir este C que está acá, digamos. No me va a imprimir los que intentó definir acá adentro, ¿está bien? O sea, mantiene, O sea, como que tiene memoria, por así decirlo. sí. Ya, Sí. bueno. Ok. ¿Qué más? En el primer ejercicio, ¿es el primer ejercicio con recursión que hacemos? No sé, es una buena pregunta. Eh, O sea, si la ah, gente hizo factorial con recursión,
Claro, podrían haber No, tratado de hacer pero con recursión. El de diferencias divididas se podía hacer con recursión. Es lento, pero se puede. Creo que el año pasado lo mostramos. O sea, mostramos la versión recursiva y la versión no recursiva. Em, pero bueno, esto tiene problemas. O sea, primero hay un problema de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, cada vez que yo llamo de nuevo a una función, Python tiene que, digamos, reservar memoria para todo lo que involucra esa función, sin borrar todo lo que ya había antes, ¿no? O sea, vamos a tener un montón de C duplicadas, Q duplicadas, Q1 duplicadas, y a su vez cada una de estas funciones puede seguir llamando a otras hacia adentro, y puedo entrar en ese agujero de conejo, y tener un montón es como abrir un montón de programas a la vez, digamos. Entonces no es eficiente. Eh, ese, no sé a cuál te referís, al de factorial o al de diferencias divididas. Bueno. Y otro problema que vamos a tener acá es que, por ejemplo, esto, digamos, esta Q, que es la Simpson entre, ok, diferencias divididas, que es yo había puesto mal el intervalo en el Q2, me decía que no sobre el límite de recursión. Claro, bueno, eso es algo que puede pasar también, ¿no? O sea, Python tiene un límite de veces que una función se puede llamar a sí misma, por una cuestión de economía de recursos. Bien. Bueno, ese es otro problema que tiene hacer las cosas recursivas. Y otro problema que tiene en particular esta implementación es que voy a estar calculando varias veces lo mismo. O sea, por ejemplo, acá yo calculé la integral de la función entre A y C, ¿sí? Que le llamé Q1, y acá dentro de esta llamada lo primero que va a hacer es calcular el Q de esta llamada, que va a ser de nuevo la integral entre A y C. O sea, lo voy a estar calculando de nuevo. Bueno, tampoco tan bueno. Entonces lo que podemos hacer es de último ponerle a esta Simpson adaptativa recursiva. Y veamos cómo sería Simpson adaptativa no recursiva. Un A, B, error. Ok. Hay que volver esto. Eh, Entonces, queremos hacer lo mismo que ya hicimos antes, pero sin tantas llamadas. El chiste, o una estrategia que se usa mucho para transformar cosas recursivas en cosas no recursivas, es armar pilas, que se llama, o stacks. Eh, lo que podemos hacer acá es armar nuestra pila. eh, sí, bueno, ponerle cualquier nombre. Podemos llamarle, voy a llamar esta. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la pila? Yo, cada vez que quiero, o sea, en lugar de hacer una llamada a la función, lo que hago es agregar un elemento a la pila, a mi lista, y, y después lo que voy haciendo como iteraciones, y lo que voy haciendo es sacando elementos de la pila. Entonces, al principio lo que va a pasar es que voy a probablemente agregar más elementos de los que saque, pero si todo funciona bien, esto debería terminar en algún momento. Igual siempre es bueno por ahí ponerle límites al tamaño de la pila y esas cosas. Pero bueno, hagamos una implementación sencilla primero, eh, y después vemos cómo hacerlo mejor. Entonces, básicamente la idea cómo es mientras la pila exista, o sea, mientras yo tenga algo en la pila, lo que vamos a querer es hacer trabajar sobre un intervalo actual, o sea, sobre un curr es de current actual. Podemos decir, bueno, nuestro intervalo actual, podemos
sacarlo de la pila. Bueno, en Python en particular siempre es bueno sacar y agregar cosas al final, porque Python siempre define memoria de más al final, entonces no voy a estar haciendo reasignaciones de memoria y nada de esas cosas lentas. Ok, la idea es que vamos a querer hacer eso y vamos a querer averiguar si nuestro intervalo actual ya está listo. ¿Está bien? O sea, acá vamos a querer, déjenme poner algo así entre comillas, si current está listo, o sea, si ya llegamos al error objetivo que queríamos para ese intervalo, lo que vamos a querer hacer es eh, sumarlo a mi integral de current. Agregarlo a mi integral. O sea, también lo que vamos a querer hacer es inicializar mi integral en cero. Entonces, vamos a ir agregando intervalos a mi stack, los vamos a ir sacando, y si cuando lo sacamos ya está listo, lo sumamos a la integral, es decir, ya integramos sobre ese cachito de intervalo, y si no, vamos a tener que partir el intervalo y agregar ambas mitades a la pila. Esta es la idea general, ¿está bien? Entonces lo que va a pasar es que probablemente al principio los intervalos no estén listos, o sea, yo no entre mucho a este if. Entonces lo que voy a hacer es ir partiendo esos intervalos, agregarlos de nuevo a la pila, y cuando vuelva acá al inicio del while, voy a sacar de a uno y me voy a preguntar si está listo o no. ¿Sí? O sea, esta como la idea de desarmar las cosas recursivas. eh, Esto funciona para muchos algoritmos que hay una manera sencilla de pensarlos recursivos y después los quiero no hacer recursivos, digamos. Y acá, bueno, este es como el esqueleto, y lo que sigue ahora es ver qué voy a querer hacer. Esta pila generalmente yo la voy a querer inicializar. Yo podría decir, ok, mi intervalo inicial es este, AB. Pero lo otro que yo voy a querer hacer es no calcular todo el tiempo eh, las integrales que ya calculé, ¿sí? Entonces, déjenme guardar acá este Q para no calcularlo todo el tiempo. Y lo otro que vamos a querer saber, porque a todo esto ustedes vayan pensando que yo cada vez que meta un intervalo nuevo, cada vez que lo meta en la pila, como que no tengo forma de saber después de que lo metí de dónde sale. O sea, esto puede salir después en cualquier momento del futuro. Entonces, otra cosa de la que voy a querer llevar el control es cuál es el error que debía tener ese intervalo cuando yo lo metí en la pila. Entonces podemos hacer esto. Esta Q podemos calcularla una vez, que va a ser esta de acá. Y me la dudo si usar ese Simpson simple o no, pero bueno. Simpson simple, un A, B. Ok. Entonces lo calculé una vez. Vamos a tratar de no calcular más de una vez cada una de estas integrales. Ok, entonces cuando yo saco un elemento acá de la pila, tenemos un valor actual para A, vamos a tener un valor actual de B, un valor actual de Q, o sea que va a ser la integral que ya calculé en alguna iteración anterior, y voy a tener un error actual. Hay maneras más fáciles de hacer esto, pero bueno. Entonces, en este punto voy a hacer con estas cuatro cosas lo mismo que hacíamos acá, que es calcular Q1 y Q2. Y C. Ok. Entonces,
Como que acá empieza el algoritmo. Entonces decimos, C es A más B sobre 2. Q1 es Simpson simple, eh, esto era AC, y Q2 es Simpson simple CB. Ok. Ahora, entonces, ¿qué es que mi intervalo esté listo? Es la condición que habíamos visto antes. Es que Q va en realidad Q menos Q1 menos Q2 sea menor que 15 por el error, pero el error este que es el que necesito para este intervalo, ¿sí? Menos el error de este intervalo. Entonces, si pasa todo esto, voy a considerar que mi intervalo AB, o bueno, current A, current B, está integrado y lo acumulo en mi integral. Entonces, acá lo vamos a acumular. ¿Y cómo lo acumulamos? Eso igual que acá, que es Q1 más Q2, ¿sí? Entonces, Q1 más Q2. Ok. Y si no, lo que vamos a hacer es a la pila agregarle los intervalos que necesito integrar en las iteraciones que sigan. O sea, esto lo vamos a tener que hacer dos veces. Entonces, un intervalo que le vamos a agregar es el que empiece en el current A, que termina en C, que ya calculé su integral, entonces no lo voy a calcular de vuelta en el futuro, cuya integral es Q1, y le voy a pedir que el error sea el error que necesitaba para este intervalo, pero sobre 2. También que ser el criterio que... Y lo mismo acá, pero este va a ser C hasta QB, Q2, error sobre 2. Ok. La línea 33, genial, gracias. Esto es más igual. Bien. Eh, quiero que me entre todo en una sola. Bueno, ahí, pero que no sea muy chico. ¿Se entendió más o menos cómo es desenvolver algo recursivo para hacerlo no recursivo? Y esto termina un momento. Eh, ahí charlamos eso. White stack, esto, sí, o sea, ¿cuándo yo querría que esto se detenga? Cuando no me queda nada en stack. Yo podría acá poner len stack, por ejemplo, entonces igual a 0 o distinto de 0. Distinto. Podría ser esto, ¿no? Eh, resulta que preguntar si algo es distinto de 0 y no preguntarlo es lo mismo, porque el 0 lo considera como falso automáticamente, Python, y hace lo mismo con las listas vacías. Entonces, esto se va a ejecutar mientras stack no sea una lista vacía. Es decir, en el momento en que stack sea una lista vacía, el while termina. Y nada, a mí me parece muy cómodo, es como decir, mientras acá haya algo, digamos, mientras esta lista exista. Una forma de pensarlo. Eh, eso, sí. La lista vacía es igual a cero. No, no es igual a cero, es false. ¿Sí? O sea, Claro. si yo if, no sé si puedo hacer una lista vacía. Sí. If L print
lista no vacía, obviamente no lo va a imprimir, ¿está bien? Y funciona, o sea, funciona literalmente como, como un true o false, digamos. O sea, esto es algo que hacen muchos lenguajes de programación, digamos. O sea, castean automáticamente las cosas a bool. ¿Tiene un casteador de bool? Sí. Eh, con algunas reglas. En Python las listas vacías son false y todas las demás listas son true. La otra pregunta, si esto termina en algún momento. ¿Puede no terminar en algún momento? Es una pregunta válida. Uno podría hacerse algunas salvaguardas acá. O sea, uno podría decir, bueno, a ver, ¿cómo garantizo que esto termina siempre? Una manera es, por ejemplo, limitando el tamaño del stack. O sea, si mi stack se hace muy grande, dejar de agregar cosas. Obviamente eso podría salir para cualquier lado, porque como que no depende de nada eso. Otra cosa que yo podría hacer es acá fijarme, por ejemplo, si ya esta diferencia entre cur A y C, o entre C y cur B, o bueno, o acá mismo entre cur A y B, si es muy pequeña, o sea, si el intervalo ya es muy pequeño, es muy probable que esta integral misma ya sea muy pequeña y quizás pueda simplemente ignorarlo, digamos, o acá no agregarlos. Entonces eso sí o sí va a terminar, ¿sí? O sea, yo podría, lo podría poner acá o lo podría poner en, eh, 1 por 10 a la menos 5, no podría hacer algo así y decir, bueno, si la diferencia entre cur A y C es menor que mi tolerancia, no agregues este intervalo. O sea, este intervalo ya está, no lo llegaste a calcular, no lo calcules más, digamos. Esa es una forma. Obviamente esto así a mano no es recomendable. Lo recomendable sería tener alguna... A ver, una persona puede... tenemos nuestras fórmulas para determinar la cota del error en un intervalo. Entonces, uno puede determinar, por ejemplo, el tamaño de este h, ¿sí? Y si yo estoy por integrar algo en un intervalo que es más chico que h, que es lo que la fórmula me hubiera dicho que no tendría que haber pasado, puedo descartarlo, por ejemplo. Pero eso debería implementarlo de nuevo de otra manera en este bucle, como debería ponerle un A de error y no sé, el tamaño mínimo de intervalo como un parámetro extra, digamos, para que mi función lo utilice. Esta es como la implementación feliz que se llame. Supongamos que esto anda. Obviamente no podríamos probarlo. ¿Y por qué tendría sentido usar esta misma fórmula, digamos? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Supongamos que ahí me dicen, ok, hago la fórmula y la fórmula me da que yo tengo que partir el intervalo AB o el intervalo, pongámoslo acá. Hago la fórmula y me dice, tenés que partir el intervalo 0,1 en 1000 intervalos. ¿Sí? Capaz los 1000 intervalos no son necesarios. ¿Sí? Capaz hay muchos intervalos en los cuales la derivada de mi función es lo suficientemente chica para que yo con un intervalo grande ya esté, digamos. Entonces la idea de esto es integrar en los intervalos donde haga falta nada más. Y con esa lógica, si de repente un intervalo me queda más chico que lo que se supone que era lo que hubiese hecho con la Simpson común, eh, lo podría descartar directamente. Pero bueno, es agregarle una capa más de complejidad al programa. O sea, de hecho, con esta función anda el programa que acabamos de hacer. Digamos. ¿Se entendió más o menos? Bueno, lo que podríamos hacer es tratar de correrlo. Em, import todo.
NumPy. Mm, Esta es mi función. ¿Qué más? Ok, yo le cambié los nombres a las cosas. Entonces ahora tenemos estas dos funciones. Entonces, una es Simpson adaptativo. Esta es la no recursiva. Ah, capaz no anda tan bien. Mm. Op. No. O sea, eso que acaba de pasar es que no, que efectivamente no está saliendo nunca del bucle. Y si lo probamos con un error más grande por ahora, a ver si por lo menos está funcionando. Ok. Sí, es más o menos lo que tenía que dar, ¿no? Y 30, sí. Yo se lo había probado con hasta -16 y andaba. Así estaba quemando. Eh, Mm, Se supone que para el mismo error debería ser más rápida que la recursiva. Se supone, sí. Se supone. Pero debería terminar mucho más rápido. Eso es lo que me sorprende de esto. Eh, Tenía eso en algún lado. Eh, no. Sí, es básicamente lo mismo. Esto me acuerdo que me había dado segundos. Digo, milésimas de segundo. eh, Bueno, última después lo revisamos. Última después lo reviso y le subo bien el. Saliste del prompt de Python y volviste a entrar, ¿no? Creo que sí. La duda se haya quedado con la versión cacheada de Simpson. Claro. ¿Esto está guardado? Esa es otra buena pregunta. Capaz era eso. Ok. No, no le gusta.
Bueno, después lo reviso y subo la versión correcta. En el 30 y 31. Tiene que ser cura A y cur B. 30. Ah, bien. Perfecto. Ahí está. Gracias. Eh, podría buscar porque no supo. Ahí. Ok. Ahí va. Sí. Sí, sí, me acuerdo que era bastante rápido. Ujú. Ok. Eh, podríamos ver cuán rápida es. No, esto, no, esto. Acá. Entonces, si quisiéramos ver qué tan rápida es, eh, podríamos hacer esto mismo. Mm, Esto mismo. ¿Y qué usamos acá? Time, ¿no? Sí. Start time.time. Eh, bueno, podría guardarme acá la exacta. ¿Cuánto era? Por acá. ¿Qué más? Eh, y recursiva. Esto sería sin. Todo está acá. Un 0, 1. Pongamos acá un error para moverlo después. Eh, creo que nada más. Eh, yep. Entonces, Simpson, no recurso adaptativo, no recursivo, demoró. Y acá creo que podemos hacer time.time menos start. ¿Esto andaría así? Eh, sí. Sí. Y recursiva. Y después habría que hacer lo mismo de nuevo. Start. ¿Saben, ¿saben para qué hace time.time, gente? No recuerdo si eso lo habíamos revisado. A veces nunca lo Creo que, habíamos hecho. no, creo que nunca vimos. Puede ser que toma el tiempo desde transcurrido desde cierto anterior. En realidad Tal lo que cual. hace time.time es preguntarle la hora. Es como que está preguntando qué hora es. Entonces, básicamente la forma en la que vos medís el tiempo que tardás en ejecutar un programa es antes de correrlo, preguntás qué hora es, preguntás de vuelta qué hora es, a cuál lo terminás, y haces la resta entre los dos. Y eso te da justamente el tiempo que pasó entre los dos momentos en los que preguntaste la hora en segundos. ¿Sí? Esta es la recursiva y esta es la no recursiva. Lo puse al revés. Eh, no está bien, pero te falta el no recursivo. Es. Mm. No. Eh,
No es mucha la diferencia, pero bueno, la no recursiva demora un poco menos. Y calculan casi el mismo valor. Sí, los últimos valores es posible que sea error numérico. Recuerden que la suma no es conmutativa para nosotros, Ujú. así que por más que hagan las mismas operaciones en distinto orden, no necesariamente obtienen el mismo resultado. No sé si falta algo más. Creo. Comparar con Simpson compuesto. Para eso habría que calcular cuántos intervalos necesito. Y para eso habría que derivar esto 4 veces. Eso lo hice a eso en algún lado. Creo que sí. Ok, esto lo pueden calcular a mano. ¿Qué deberían hacer? Deberían agarrar esta función, derivarla 4 veces y estudiar esa función en el intervalo de integración, o sea, en el intervalo 0,1, y encontrar una cota máxima para, para la derivada cuarta. La que yo encontré es 156. Eh, entonces ahora habría que calcular con eso el valor de este n. Entonces eso es el error por 180 dividido b menos a, que es 1, dividido h a la cuarta, que es b menos a sobre n, o sea 1. Esto me va a quedar, esto me va a quedar abajo. Va a ser esto sobre. eh, y acá viene la cota. Y ahora tengo que hacer todo esto al cuarto. Y tengo Sail en NumPy No. En NumPy, creo que sí. y se escribe igual. Sí. np.sil. Sail. Nunca me acuerdo bien cómo se deletrea. C-I-L. Es- Creo que me falta un paréntesis. ujú. Eh, Para. Falta otro paréntesis. Después del npsil. Falta una apertura. acá. Ujú. Claro, porque este es el de... Eh, podríamos hacer lo mismo. Y ahora esta me la traje de ejercicio 1 y lleva esto. Un ABN. Un A01. Ok. Simpson compuesta.
demoró, bla, 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 y calculo y... No le gusta. ¿Por qué no le gusta esto? Creo que te devuelve un float. Sí. ¿Por qué? No lo sé. En realidad le puedes decir como argumento que te devuelva un entero. Ah, de uno. Bueno, y este es absurdamente más rápido. Eh, o sea, de hecho, fíjense que tiene 3 ceros antes de... O sea, podemos incluso ponerle un error más grande. De hecho, más chico. 15. Y sigue siendo más rápido. De hecho, esta no es mucho más rápida tampoco. Mm, pero igual, eh, la cantidad de tiempo de Simpson compuesta no depende del error, ¿no? Sí, porque ¿Qué error estamos haciendo? el n depende del error. Ah, qué bueno, estoy viendo el error ahí. Sí, Eh, está bien. este, cuestión. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Eh, esta regla, ¿qué es lo que está haciendo? Está calculando, o sea, está haciendo todas las sumas calle derecha, digamos, sin detenerse a pensar demasiado, y esto es lo que están haciendo, es haciendo un par de cuentas extra para decidir qué sumas tiene sentido hacer y qué sumas no. Para este ejemplo en particular, da la sensación de que esas cuentas, o sea que es básicamente, es este if, más que nada, es lo único que tienen en distinto porque todas estas, bueno, y el hecho de que está haciendo más de una vez la integración sobre los mismos intervalos, digamos, eh, hace que siga ganando la Simpson compuesta en este caso. ¿Qué tendría que pasar para que ganen estas otras? Y tendría que pasar que este bicho, este bicho, sea feo. ¿Sí? O sea, hay veces que las funciones que vamos a querer utilizar acá son funciones complejas. No sé, es una función que a su vez adentro calcula ceros, o que a su vez adentro resuelve el sistema de ecuaciones, o que a su vez adentro, o sea, ya hace como muchas cuentas. Entonces, cada vez que yo llamo a esta función, eso lleva tiempo. ¿Sí? Imagínense que cada llamada a la función lleva mucho tiempo. Entonces voy a querer minimizar las llamadas a esta función. Em, y este tipo de implementaciones deberían encargarse de minimizar esas cosas también. Esto incluso todavía yo lo puedo mejorar más todavía. Por ejemplo, con la fórmula que ustedes dijeron, o sea, acá simplemente para intentar usar las, las funciones que ya habíamos implementado antes. Pero con la fórmula que ustedes mismos dijeron en algún momento, bueno, igual supongo que lo puedo buscar en el teórico también. Ah, ahí está. Con esta misma fórmula, fíjense que también pueden disminuir la cantidad de veces que llaman a la función. O sea, porque fíjense que acá, por ejemplo, están usando f de a, f de b y f de c. Eh, y acá, o sea, eso es acá adentro, ¿no? Y acá adentro van a calcular de vuelta f de a y f de c, por ejemplo. Entonces, esa sería otra forma también de minimizar la cantidad de llamadas a la función y capaz hacer un poco más rápido esta. O sea, esta implementación, aunque no sea recursiva, sigue calculando varias veces las mismas cosas, no de manera óptima, digamos. Pero bueno, eso ya es ponerse a... Siempre uno puede ponerse y mejorar y iterar sobre su propio código y hacerlo mejor y mejor y mejor, ad infinito.
Bien, ¿quedaron dudas con respecto a esto? Ok. Bien. En teoría, bueno, terminamos con el práctico. Faltaría probablemente terminar de ultimar los otros ejercicios que había que hacer cuentas. Em, Así que ya para la semana que viene vamos a tener el práctico nuevo, el de álgebra lineal. Y bueno, son 4 menos 20. Terminamos un rato antes. No sé si quieren aprovechar para hacer algunas otras consultas. Eh, la, Hay otro tema más en el teórico que van a ver, que es programación lineal. Y Sí. nos va a quedar una sola clase para ver ese práctico. Así que lo vamos a presentar y vamos a hacer algunos ejercicios, pero llegaríamos hasta ahí. Sí, o sea, la semana que viene todavía es de clases, sería laboratorio 6 y la semana siguiente ya es segundo parcial Ujú. y la semana siguiente ya es recuperatorio. Sí. O sea, probablemente no va a entrar el laboratorio 7 al parcial, pero bueno, vamos a tratar de verlo ahí para ver si puede entrar en el final por lo menos. Ujú. Pero bueno, si tienen alguna duda o quieren completar algo, estamos por acá. Diferencia dividida, sí. ¿Qué laboratorio fue ese? El 3, creo. ¿3? Sí, el 2 del 3. Cuando yo intenté hacerlo, le había mandado a Luis, Sí. pero no me sabía, o sea, no entendí cómo lo tenía que corregir. Entonces, bueno. em, De- pero hace un tiempo, cuando volví el otro. Claro, el que estaba viendo era el de R-Interp. ¿Y ese lo pudiste hacer, Matías? em, el R Inter. Claro, claro, ese. Ah, ese no es el diferencia de video, estoy flash. No. Nada que ver. Bueno, entonces no era diferencia de videos, era R Inter. Perdón, perdón. Ah, Sí, 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 no, no, no. No era diferencia de videos, me lo confundí, perdón. está bien, está bien. Este de acá. Sí, ese. Ajá, ok. O sea, si puedo compartir un toque de pantalla. Ah, dale, dale. ¿Quieres compartir vos? Dale. Ujú. Em, a ver. Mm, ahí va. Creo que ahí se está viendo. Sí. Sí. Ok. Bueno, no tengo abierto bueno, igual no se ve el práctico, pero bueno. Nada, o sea, definir la función, Ujú. como nos veían. Y acá en esta parte, o sea, justamente, déjame ver que abra el práctico, así que así voy leyendo porque no me acuerdo exactamente qué me pedía. Sí, ya me acuerdo. A ver, la 3. Ok, había que escribir la función de render que encuentre el cero de la función de la siguiente forma. En cada paso, sea Q2 el polinomio interpolante cuadrático de los puntos
bueno, esos puntos, x n-2, f de x n-2 y así, y elegir como x n+1 al 0 de q2 que esté más cerca de xn. Ujú. Entonces, bueno, las entradas son los primeros x, el error Sí. y el máximo de tolerancias. Entonces yo defino mi x como la lista de x0, x1, x2 y a mi y como la función evaluada en cada uno de estos. Claro. Y, Pero el primer error ahí, Matías, es ok, tus listas las tenés que generar antes de empezar a iterar. ¿Sí? Porque básicamente tu X y tu Y son tus historiales, ¿no? Que es lo que vos tenés que obtener como una salida. sí, Entonces, la idea es que vos vas a ir agregando cosas al X y al Y. ¿Sí? Nunca vamos a querer sacar cosas de de esa lista. ok, ¿Sí? ok, Entonces, vos lo que estás haciendo básicamente es, cada vez que tenés 3 puntos, resolves el polinomio cuadrático, le sacas las raíces y agarras la que está más cerca del punto anterior, del bien, último punto, de tu lista. ok, Pero la idea es que lo que hay que hacer es a ese proceso siempre se lo haces a los últimos 3 puntos de X. sí, Y cada vez que vas obteniendo un punto nuevo, se lo agregas a X. ¿Sí? claro. Esto justamente el error que me habías comentado justamente es sacarle, Claro, nunca queremos sacar cosas de X. Lo único que queremos hacer es agregar. ok, Entonces, básicamente lo que vos estás haciendo es creas tu X y tu Y, ¿sí? Entonces, pero eso lo haces antes, digamos, antes de trabajar directamente. Entonces ahora vos lo que querés hacer es obtener los coeficientes, pero para los últimos 3 puntos de X y Y, sí, ¿sí? Porque, o sea, suponiendo que vos no hagas eso, vos a medida que vayas haciendo, incrementando tu X y tu Y, vas a ir tratando de interpolar una cantidad más grande de puntos. claro. Entonces, pero ¿cómo puedo ponerlo? Eso es lo que vos me habías dicho así. Bueno, Claro, es con corchetes, ¿no? Entonces, vos para obtener los últimos 3 puntos de una lista, puedes hacer un slicing, y ese slicing es -3, 2 puntos. ok, Tiene que estar 2 puntos adentro, ¿sí? Con eso, vos lo que haces es agarrar los últimos 3 elementos de cada una de esas listas. claro, del X y del Y. Entonces esto no existe. Bien, ok. Está bien estos dos, Entonces, ahora, ojo, ahora tu X2 no existe, ¿no? claro, Tu X2 ahora es el último elemento de X. ¿Sí? claro, ya sería. Ok, y con esto lo mismo. Ujú. Bien, 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 bien. Y está bien estos dos if, o sea, esto es lo que a mí más me jodía porque estoy poniendo primero un if adentro de un if, Ujú. una cadena y acá el break. Entonces, no sé si después de este break si hace esto. O sea, Eh, este no, acordate que el break, este if, el ¿no? break que hace es te saca del bucle más cercano. El Claro, if no es un bucle, así que te saca del for. claro. Pero, o sea, si uno lo quiere hacer un poco más Y eficiente a eso, en realidad esos 2 if que estás haciendo extra los puedes hacer al final de todo. Total, estos, total lo que siempre estás haciendo es agregarle a X un último punto. Entonces, ese chequeo que haces al final del menor que el error, lo puedes hacer sobre el último punto de X una vez que te lo aprendiaste. o sea, de ahora estaría Claro. acá Ujú. y Entonces, sí, valor absoluto de ta. claro, Ah, y te faltó agregar a tu Y la función en ese punto, ¿no? el- claro, porque si no lo agrego yo, entonces te da cualquier Ujú. cosa, el polinomio interpolante.
Exacto. O sea, acá entonces, Ujú, fund xn sería, ¿no? ujú. Y esto, chao. Y ahora el if apps de y en -1, ¿no? Porque ahora ya tenés de vuelta. Ujú. Y deberías printear x en -1 por las dudas. El Igual relleno no es función. el if, porque si no sigue como en la cadena de los Exacto. if antes, es Listo. un if. Sí, es un if común. Ah, Porque es otro condicional que estás armando. O sea, bien. O sea, vos en la ¿cuál- línea 45 hasta la 53 te encargaste de agregar un punto nuevo visitado. sí, Ahora, después de eso entras en otro condicional y te fijas si el punto visitado es el que vos querés. claro. ¿Sí? Sí, es Bien. más, los append podrían estar también afuera de los if. Sí, también. ¿Cuál es append? Esto, Tu if solo decide quién es el último, si es R1 o R2, y Ujú, después todo lo demás lo haces sobre XN. O ujú. sea, básicamente la regla es, si tenés lo mismo escrito en las dos ramas del if, lo podés poner afuera, digamos. claro, es como un Porque lo factor, vas a hacer de todas formas. Pase lo que pase, lo vas a hacer. claro. Pero ¿en dónde lo pondrías eso? También Sí, de en algo. realidad lo que habría que hacer es tu elif lo podés cambiar por un else. ¿Sí? Porque básicamente va a pasar una de las dos cosas. Vos querés que pase una de las dos cosas. Sí, O tu raíz uno está más cerca del punto anterior, o tu raíz 2 está más cerca del punto anterior. o sea, entonces puedo borrar todo esto y poner Exacto. Y pero entonces, ¿dónde lo pongo? básicamente, A un antes default. de hacer tu segundo if, haces tu append. En el mismo del else, supongo. Ujú. Claro. A mí me confundía no saber dónde escribir esto, o sea, no sabía si identarlos acá, si identarlos con el for. Eh, o- claro, lo que hay que ir siguiendo es la estructura de tu programa. ¿Sí? O sea, vos ya salís. O sea, tu variable ya la rellenaste, tu xn, ya lo rellenaste dentro del if, pase Sí, lo que pase, digamos, por eso tenés un if y un else. sí, Entonces, una vez que ya decidiste cuál es tu xn, salís del condicional y lo agregás. claro. Y te falta desindentar la línea 55 y la 56 para que te quede en la misma indentación que las otras. ¿Qué cosa? ¿Esto? Claro, tenés que traer este para atrás y el Ah, otro. Y ahora tu return tiene que ser de X y de Y, ¿no? Porque eran tus historiales. no, no me acuerdo que me pedí elegí como X. Y queremos que tengan la misma estructura que los otros R. Claro, entonces, Ujú. ok. Bueno, ahí. O sea, mi problema era básicamente este, de tener las mismas cosas. O sea, yo antes tenía las mismas, estas cosas y esta parte. No sabía si podía justamente hacer ese factor común, entre comillas. Y bueno, y por supuesto que yo estaba sacando con el pop porque no sabía que podía usar esto. Ujú. No sabía que podía usar esto, bueno, entonces ya estaba. Pero bueno, igual con el pop se podría haber hecho o hubiera sido también un dolor de huevo. Eh, Pasa que Pop te saca elementos. Sí, Entonces, hacer Pop básicamente te saca de la estructura de la cual vos no querías sacar nada. Entonces, es como que si haces Pop, en realidad lo tenés que volver a poner. claro, porque después el último yo quiero que me dé todo eso. Exacto. Claro, de una. Entonces, la idea es no sacar elementos, sino que. O sea, es más eficiente ir agregando que ir sacando y volviendo a poner. Claro, Ujú. ok, eso era. Muchas gracias, profe. Bien, no sé, ¿alguien más está con alguna duda? Vamos. Igual parece que se va yendo gente. De a poco. Sí,
Voy cortando la grabación de última, parece que no había mucho más.